Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Seguimos desarrollando esta jornada de charlas en este noveno ciclo de charlas de Evolucionax para todos los alumnos y alumnas a lo largo de Chile del Preuniversitario Pedro de Valdivia. Hemos estado toda la jornada, todo el día, conversando con profesores de disciplinas vinculadas a la salud y el bienestar. Y en este caso, era que no nos toca terminar esta jornada con la carrera de enfermería, quizás la más familiar de todas las que hemos estado conversando, y que ha adquirido una importancia vital, sobre todo relacionado con la contingencia que nos ha tocado vivir a todos durante este último año. Para eso, en esta ocasión, estamos con Diego Portales, iba a decir, con Andrés León, profesor asistente de enfermería de la Universidad Diego Portales. Andrés, ¿estás por ahí? ¿Cómo estás? Sí, hola, ¿cómo estás, Daniel? Muy bien, gracias por la invitación. Qué bueno. Sí, A partir de ahora vas a tener tiempo libre para poder contarle a los chiquillos que te están escuchando a lo largo de todo Chile sobre la carrera, los principales desafíos. Me imagino que la vinculación con esta contingencia fuerte que nos ha cruzado a todos. Y al final, nosotros nos volvemos a encontrar para hacer las preguntas que ellos nos vayan dejando en el chat de la transmisión y de complementando acuerdo. un poco lo que nos vas a contar a partir de ahora. Así que todo tuyo. Ya, listo, gracias. Gracias a ti. A ver, primero saludarlos a todas y a todos y a todes, ¿cierto? Como se utiliza ahora. Y decirles que, primero, que soy enfermero de profesión, ¿cierto? Y además psicólogo, y que me dedico principalmente a la formación de profesionales de enfermería en varias universidades, no solamente la Diego Portales. Y así que conozco un poco la formación y de qué se trata la carrera, y me dedico a esto de la docencia hace un poco más de 10 años. Eh, Les voy a compartir parte de la presentación, pero es un apoyo más que nada para poder conversar sobre lo que es la carrera de enfermería y para que ustedes la vayan conociendo, entendiendo que están en este proceso, ¿cierto?, de postulación a la educación superior, que es una decisión compleja, porque cuando uno egresa o está por egresar de la enseñanza media, hay información, pero esta información no siempre es la más adecuada, o la información es escasa sobre lo que yo quiero hacer, y también tiene que ver con las expectativas que yo tengo, no solamente desde el punto de vista del desarrollo profesional, personal, sino también tiene que ver con algunas cosas eh, prácticas, ¿cierto? Y que vamos a conversar un poquito con respecto a la carrera de enfermería. Así que les voy a compartir, ¿cierto? Yo le puse un poco de título acá, ¿cierto? El autocuidado y la relación con la calidad de vida. Eh, Perdón, no tengo que ir al inicio. Es un apoyo solamente esto. Primero porque el autocuidado es uno de los temas principales, o sea, que la carrera de enfermería como concepto desarrolla. No solamente el autocuidado, sino el cuidado de las personas, ¿ya? Si nosotros definiéramos la carrera de enfermería como una profesión, una ciencia, diríamos que es una ciencia del cuidado, y que aporta sin duda a la calidad de vida en forma integral de las personas. Quería introducir esta parte para que entendieran un poquito por qué enfermería ha sido una carrera, yo diría que relativamente nueva en la historia de las profesiones, entendiendo que las profesiones en el mundo, eh, las profesiones formales, ¿cierto?, que se empiezan a formar dentro de centros de formación técnica o de centros como las universidades, es una historia no muy larga con respecto a la historia de la humanidad. Antes habían estos oficios donde las personas se especializaban en ciertas cosas de la vida para aportar a la sociedad. Y esa idea de hacerse cargo de áreas, de problemas del mundo, ¿cierto?, empieza a surgir fuertemente en las profesiones. Las profesiones finalmente surgen porque de alguna forma necesitamos personas especializadas
en el conocimiento y en la práctica para resolver problemas en el mundo en ciertas áreas del conocimiento, ¿ya? El conocimiento no solamente se desarrolla por aprender algo, entender algún tipo de proceso, sino también se desarrolla porque necesito aplicar este conocimiento al mundo real y hacerse cargo aquellas profesiones de ciertas áreas del mundo real. Entonces, de alguna forma, las profesiones surgen por esta necesidad de un mundo cada vez más complejo y que necesita personas que se dediquen a ciertas áreas de los problemas que hay en el mundo. Entonces, uno se forma como profesional no para uno solamente, para decir yo tengo un cartón, yo soy profesional, tengo cierto prestigio social, etcétera, sino que yo me dedico a resolver áreas de problemas en ciertas áreas del mundo, ¿sí? De problemas en el mundo real. Y me especializo en eso y me hago responsable de eso. Entonces, de alguna forma, hay una especie como de relación no explícita, más bien implícita, entre lo que es la sociedad y lo que requiere la sociedad y lo que es el profesional y lo que el profesional puede aportar a esta sociedad. Entonces tenemos personas, ¿cierto?, que hacen una especie de contrato implícito con la sociedad, donde la sociedad les da algún tipo de beneficio económico a este profesional y les da un estatus social. Y el profesional implícitamente le devuelve a la sociedad, ¿cierto?, hacerse especialista en un área del conocimiento aplicado. Y de ahí aparecen estas profesiones. Enfermería es una profesión eh, formal relativamente nueva. Ya surge a fines del siglo, yo diría, XIX, ¿cierto? En 1890 y algo, así como muchas otras profesiones. Y esta carrera de enfermería aparece profesionalmente a raíz de conflictos bélicos y necesidades que el mundo tenía, ¿sí? El cuidar a las personas y acompañar a los enfermos es algo mucho más antiguo, pero que no había una formación, entre comillas, formal. Era algo que se transmitía de generación en generación, muchas veces por una especie de educación informal, oral, ¿cierto? Uno si se va todavía a algunas tribus, algunas sociedades más, no les voy a llamar primitivas, pero sí más antiguas, eh, el hecho de vivir en sociedad, el ser humano vivir en sociedad, y autocuidarse y cuidar a otros es una necesidad básica de sobrevivencia. ¿Cómo voy aprendiendo yo esto? Lo voy aprendiendo por modelaje, porque sé cómo se cuida esta familia, y esta familia aprendió a cuidarse porque sus generaciones anteriores aprendieron lo mismo, se lo transmitieron a esta familia, ¿sí? Entonces, el cuidado es algo que viene desde que el hombre es hombre. El ser humano, cuando es consciente y empieza a utilizar su inteligencia, su relación con otros, porque es un ser social, la comunicación, etcétera, para poder resolver problemas en el mundo y adaptarse bien, empieza el tema del cuidado. Sobre todo el cuidado de personas que lo necesitan, ¿cierto? Enfermos, adultos mayores, niños pequeños, etcétera. Y, pero profesionalmente la carrera de enfermería aparece muy posteriormente, ya lleva alrededor de 200 años recién, ¿sí? Y cuando aparece, aparece fuertemente en el siglo XX, a principios del siglo XX, y se forma la primera escuela de enfermería profesional en Inglaterra, a cargo de Florence Nightingale, que es como la precursora de alguna forma de la enfermería profesional. ¿Y qué tiene de extraordinario esta mujer? Es que esta mujer, primero, era de clase alta, segundo, era una mujer que, a diferencia de otras mujeres, tuvo la posibilidad de estudiar y formarse, entendiendo que a fines del siglo XIX eran pocas las mujeres en el mundo que se podían educar formalmente, aunque fueran de familias
ricas, ¿cierto? Pero ella se educa, y se educa principalmente en estudios de estadística, o sea, nada que ver con salud. Pero viene una guerra, la guerra de Crimea, y ella en su labor social empieza a cuidar a enfermos, ¿ya? Y en esta labor social de cuidar a enfermos se da cuenta que si modifica, ¿cierto?, el entorno del paciente que están cuidando, estamos hablando de higiene, por ejemplo, lo que está muy en boga hoy día por la pandemia, ¿cierto? El lavarse las manos antes de atender a un enfermo, el darle una buena habitación, ropa limpia, nutrirlo bien, darle buena comida, ¿cierto? Eh, ocupar limpieza del lugar donde están, los hospitales. Se empezó a dar cuenta ella observando que las personas mejoraban más que cuando esto no lo tenían. Y para poder demostrarlo, ocupó su estudio de estadística y le mostró a los demás que con estos cuidados del entorno, ¿cierto? Mejoraban las personas mucho más que cuando no se les cuidaba el entorno, ¿sí? Y ella empieza a hacer varios estudios y finalmente se da cuenta que los cuidados ayudan a que las personas se mejoren más prontos o que no se enfermen. Y de ahí empieza esta ciencia enfermera, ¿cierto?, a desarrollarse, ¿ya? Les quería contar eso porque es bien importante saber que esta carrera es relativamente nueva y tiene mucha influencia en su formación de otras profesiones y de otras ciencias que se desarrollan fuertemente a principios del siglo XX. Hechos sociohistóricos importantes del siglo XX que enfocan o de alguna forma le dan un sentido al desarrollo de enfermería, las dos primeras guerras mundiales. La sociedad en su conjunto se cuestiona este ser humano que puede destruir, pero también este ser humano que está en condiciones muy límites, que es capaz de cuidar al otro y darle sentido a su existencia, ¿ya? Todas estas como corrientes filosóficas de pensamiento, de desarrollo de la ciencia más dura, ¿cierto? El método científico, etcétera, van confluyendo para que enfermería se forme como una profesión que mira al ser humano en forma integral. ¿Qué significa eso? Que yo no solamente me dedico a cuidar a ese ser humano en lo físico, sino que me dedico a cuidar a ese ser humano en aspectos biológicos, psicológicos, sociales y espirituales, ¿ya? Entonces, veo al ser humano como un ser integral, biopsicosocial. Entonces, lo que han mostrado últimamente por la pandemia a los profesionales de enfermería trabajando directamente en los hospitales es una parte de la profesión, una parte, que la vamos a conversar un rato más con una diapo, ¿ya? Pero el enfoque actual de la enfermería es una enfermería integral, que no solamente está cuando la persona se enferma, sino que está para que la calidad de vida de las personas mejore. Y por lo tanto está antes que aparezca la enfermedad. Y en ese sentido también está durante todo el ciclo vital. Ahí les voy a comentar, ¿ya? Primero, me pidieron acá del preuniversitario que contestara algunas preguntas con respecto a enfermería, como preguntas guías, para empezar a conocer qué es enfermería, ¿ya? Lo primero, eh, acá dice, ¿cómo decidiste qué estudiar? Ya yo llevo alrededor de 29 años de enfermero y como 15 años de psicólogo. Tengo dos carreras, ¿ya? ¿Cómo decidiste estudiar? Yo no tenía una claridad cuando salí de cuarto medio, como ustedes, probablemente muchos de ustedes no la tienen tampoco, de qué estudiar. ¿Ya? Yo sabía que era bueno en ciertas áreas, pero no sabía cómo enfocar ese desarrollo que yo quería desarrollar. Y mi camino en ese tiempo, estamos hablando del año 88, ¿cierto? 87,
hace muchos años, donde había muy poca información, ahora hay mucha información con respecto a las carreras, había menos carreras y eran típicas las tradicionales. Y además, eh, tenía que ver también con que en lo económico, en lo práctico, no siempre uno tenía la posibilidad de acceder a becas, entonces había muchas menos posibilidades de entrar en ese tiempo a la universidad que antes, ¿ya? Que ahora. ¿Sí? Ahora hay muchas más posibilidades. Entonces, en ese sentido, yo estaba en un panorama que salía de un colegio, no sabía bien lo que quería estudiar, era el primer universitario de la familia que quería ser universitario, un peso importante en ese sentido, y probablemente muchos de ustedes. No tenía los recursos económicos para entrar, tenía que entrar con crédito fiscal en ese tiempo, con beca, y no tenía claridad. Sabía que quería algo de salud, me había llamado la atención kinesiología, pero conocía que era rehabilitación y no conocía más. Me fue relativamente bien en la prueba, quedaba en kine fuera de Santiago, pero económicamente no podía ir. ¿Ya? No tenía mis papás para ese tiempo decirme, Andrés, te vamos a nosotros financiar para que estudies fuera. Entonces me quedé con los brazos cruzados inicialmente y conversando con amigos que están estudiando en la Facultad de Medicina, otras carreras y medicina también, me dijeron, oye, ¿por qué no estudias enfermería? Y yo, de verdad, en mi vida la había escuchado, pero no me había interesado jamás. Entonces me empezaron a contar un poco. Yo empecé a averiguar esto en pocas semanas y me interesó, me metí, eh, entré sin problema, yo entré a la Universidad de Chile, eh, y cuando estoy en el primer año me doy cuenta, porque nosotros teníamos práctica rápidamente en el primer año, al final del primer año, y me doy cuenta que me interesó mucho más y me empezó a apasionar, ¿ya? Y me quedé por eso, me quedé y llegué a la enfermería por casualidad tal vez, por guía y conocimiento de otras personas, pero es una carrera que necesita mucha vocación, sin duda, ¿ya? Porque uno se va a ir a meter en temas que son complejos desde el punto de vista del desarrollo del ser humano, o sea, te vas a meter con temas que tienen que ver con la muerte y temas que tienen que ver con el sufrimiento humano. Esas dos cosas ya en sí mismo son difíciles y uno se pregunta, ¿por qué estoy acá? ¿Cierto? ¿Por qué justo yo quiero ayudar a las personas que sufren y a las personas que incluso pierden la vida? ¿Sí? ¿Cómo yo me meto en eso? De qué necesidades hay en mí para poder meterme en ese tipo de situaciones, ¿ya? ¿Por qué elegí esa universidad para la carrera? Primero porque había muy pocas. Ya en el tiempo que yo estudié no habían universidades privadas. Creo que las primeras que estaban apareciendo eran con carreras más bien del área de la ingeniería, del derecho, pero enfermería no. Enfermería no había en otra parte que no fueran las tradicionales. Acá en Santiago estaba la Católica y la Chile, y nada más. Ya la USACH apareció muy posteriormente. Y por una cuestión de tradición del colegio, casi todos se iban a la Universidad de Chile y yo tenía como claridad que quería irme a la Universidad de Chile. ¿Y por qué elegí la Universidad de Chile? No solamente por eso, sino también porque era la eh, universidad que tenía la escuela de enfermería más antigua de Latinoamérica. Entonces tenía un peso en ese sentido bien importante. Eh, ¿Le dedicaste muchas horas de estudio? ¿Te costó mucho? A ver, es una carrera demandante desde el punto de vista de los estudios, pero yo diría como todas las carreras de el ámbito universitario y en las carreras de salud eh, se da mucho que uno entra a salud porque tiene la vocación de ayudar a las personas y esta vocación ayuda a que las personas que entran a las carreras de salud se queden, ¿ya? La deserción en los primeros años es baja en las carreras de salud. La gente no deja o deja muy poco las carreras del área de salud cuando ingresa. Hay diferencias de otras áreas, ¿no? Uno se va, no sé, al área de la formación en pedagogía, en la misma ingeniería,
la gente deja mucho la carrera en los primeros, entre el primer año y el segundo año porque se da cuenta que no le gusta, etcétera. Pero acá no, acá la gente se queda. Yo diría que, a ver, los primeros años, primero y segundo año, es la carrera más compleja en el sentido de la complejidad de las materias, los contenidos que se dan, porque ahí están las ciencias básicas. ¿Y cuáles son las ciencias básicas? Son las ciencias biomédicas como la anatomía, la fisiología, la fisiopatología, la farmacología, etcétera, ¿sí? Y esas tienen una complejidad bien, bien profunda para poder manejar eso posteriormente. Pero en la medida que avanza la carrera, yo diría que la complejidad en ese sentido disminuye, pero la cantidad de información y de contenido aumenta. Y eso también aumenta una complejidad distinta, porque yo tengo que ir integrando continuamente a otras asignaturas del área profesional lo que yo aprendí anteriormente. Y después yo diría que los últimos 3 años de la carrera, llevarlo al mundo real, a la práctica. Porque a diferencia de otras carreras, enfermería tiene práctica a partir del segundo año actualmente, casi todos los currículos, ¿ya? Y la escuela de enfermería de la Diego Portales, por ejemplo, empiezan ya en segundo año con práctica profesional con personas con trastornos dentro de hospitales, consultorios y en otros ámbitos también de práctica, ¿ya? Así que habitualmente uno dedica varias horas de estudio eh, durante la semana. Yo diría que va a depender de cómo uno se organice, si le quedan o no los fines de semana libres, ¿ya? Eh, y si uno quiere, ¿cierto? Mantenerse estudiando hasta altas horas de la noche. Y en ese sentido yo les recomiendo ordenarse, ¿ya? Cuando ingresen a cualquier carrera. Ordenarse en el sentido de eh, cómo, ¿cierto? Yo me voy a colocar horarios de estudio y horarios protegidos para poder autocuidarme. Por eso el autocuidado es tan importante en esta presentación, ¿sí? Porque yo necesito estar bien en lo personal, pero también en el estudio, y para lo cual debo y necesito organizarme. Si yo no vengo con una organización de los estudios para entrar a la universidad, se hace más cuesta arriba. Yo tengo que tener un método. Ahora, el método no es una receta. No es que yo diga hay que hacer esto, 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 otro, y va a resultar. No. Yo diría que se adapta un poco a cada persona, ¿ya? ¿En qué sentido? En el sentido de que, eh, por ejemplo, cuando una persona se concentra cierta cantidad de tiempo para hacer un tema y desarrollarlo, estudiarlo, la cantidad de concentración o de tiempo que yo me mantengo concentrado es distinto en cada persona. Hay personas que se pueden estar 45 minutos, la mayoría, ¿sí? Concentrados en un puro tema, y hay otras personas que a los 15, 20 minutos o a la media hora se distraen. Y hay personas que pueden estar más de una hora concentrados. Entonces yo debo mirar cuánto es el tiempo que yo me concentro, ¿sí? Y eso determinarlo. Entonces, y tratar de que en ese tiempo de concentración yo tener, eh, completar completamente un tema, o sea, cerrar un tema, ¿sí? Y ordenarme de esa forma. Y hacerlo constantemente, o sea, tener un horario y un lugar. ¿Por qué un lugar? Porque si yo tengo un lugar tranquilo y que sé que ahí me concentro y todo, cuando llego a ese lugar es más fácil entrar en, ¿cómo decir?, como en modo estudio, ¿sí? Es como los perros de Pavlov, probablemente usted en biología lo han visto, ¿cierto? Estos perritos del científico biólogo ruso, ¿cierto? Que les ponía carne, a los perros salivaban y les hacía sonar una campanilla. Y asoció estas dos cosas mucho tiempo hasta que solamente hacer sonar la campanilla los perros salivaban. Entonces, si yo continuamente estoy en el mismo lugar estudiando, es más fácil que entre en el modo estudio, ¿ya? Simplemente por una cosa de condicionamiento.
¿Qué ramo fue el más difícil y cuál fue el más fácil? Por lo menos para mí, en los ramos de ciencias básicas fueron los más complejos y probablemente el de anatomía, a pesar de que me fue bien. Pero anatomía simplemente porque la forma de estudio y el lenguaje que se utilizaba era distinto a todo lo que había visto antes. Entonces eso me costó más. ¿Y cuál fue más fácil? También ramos de ciencias básicas, como matemática. Tenemos una matemática básica muy fácil en ese tiempo, ¿ya? ¿Cómo son los profes? Hay de todo, pero en general son bien apasionados por lo que hacen, ¿ya? Eh, Son muy dedicados, un poco trabajólicos, diría yo, y están enfocados, ¿cierto?, a que el profesional sea lo más íntegro posible en su formación. Y eso es bien interesante, porque se preocupan por ti no solamente que sepas cosas y que sepas aplicarlas, sino también son cercanos en el sentido de que están preocupados de cómo estás tú, desde el punto de vista como persona, ¿ya? Y eso es bien importante, porque en muchas áreas de la enfermería, el gran como instrumento es uno mismo, ¿ya? Si yo quiero ayudar a otro, debo estar yo bien primero, empezar por casa. Si yo no me autocuido para estar bien, difícilmente voy a dar algo que no tengo, ¿sí? Entonces, fíjense, yo puedo saber muchas cosas, ¿cierto? De lo técnico. No sé, por ejemplo, para que me entiendan un poco lo que pasa en pandemia. eh, yo puedo ser un enfermero súper especializado en UCI, en intensivo, y manejar muy bien la máquina de ventilación mecánica, ¿ya? Muy bien. Y saberlo con ojos cerrados hacerlo, ¿sí? Pero si yo soy lejano del punto de vista afectivo con el otro, si soy un poco maltratador o simplemente un poco negligente, voy a ser un mal profesional. Yo necesito un profesional que sepa mucho lo que hace, pero también que sea cercano desde el punto de vista personal, ¿ya? ¿Por qué? Porque voy a estar no solamente con esa persona que está sedada, intubada, grave, sino que voy a tener toda una familia detrás que está sufriendo. Y eso, sufrimiento del día a día que yo estoy interactuando con ese paciente, que voy todos los días o cada cierto tiempo y estoy 12 horas con él, 24 horas con él, y la familia va, si yo no soy capaz de contener esa familia con el sufrimiento que tiene, no me hace un buen profesional. Entonces, en ese sentido, debo trabajar conmigo mismo para poder manejar comunicacionalmente y afectivamente a esa familia para que se sienta contenida, ¿ya? En este proceso tan complejo que tiene que ver con la enfermedad y el sufrimiento de los seres humanos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, los profes sí se dedican a ti, algunos te exigen mucho en el conocimiento, pero también hay otros que te exigen no solamente en el conocimiento, sino también en esta relación que tengo con el otro. Por ejemplo, hay enfermeras que se dedican a la pediatría y desde la pediatría no puedo pensar en atender a un niño o un bebé si no considero a los cuidadores principales, si no considero a la mamá, si no considero al papá o a la familia o quien lo cuide, ¿cierto? Porque las familias son tan diversas ahora. Entonces, en ese sentido, debo, ¿cierto?, trabajar conmigo mismo para poder ser un enfermero integral. ¿Cuánto tiempo te costó encontrar un trabajo para ejercer tu profesión? Wow, cuando yo recién egresé, habíamos muy pocos enfermeros. Ya salíamos alrededor de 40 o 60 por universidad acá en Santiago y las necesidades eran muy altas. Entonces, cuando yo egresé, yo elegí dónde trabajar. Tenía, no sé, 4 cargos ofrecidos sin moverme de la casa. ¿Ya? Con contrario y todo. Eh, pero eso ha ido cambiando un poco en enfermería. ¿Por qué? Porque esta enfermería hace unos 10 años atrás habían todavía muy pocas escuelas y el que egresaba inmediatamente con trabajo. Era fácil encontrar trabajo hace unos 5 años atrás. Y además con un sueldo relativamente alto a comparación de otras profesiones.
sueldos alrededor de 1 millón y algo, cuando estaba recién egresado. Y eso mediáticamente apareció por todos lados y hizo que muchas universidades dieran enfermería y en pocos años empezaron a saturar un poco el mercado. Actualmente estamos en esa saturación porque los cargos que hay en el sistema no están creados completamente para las necesidades de la población. Me explico. Según la OCDE, que está Organización para el Desarrollo Económico de los Países Desarrollados, ¿cierto? Que pertenece a Chile, uno tiene que tener ciertos estándares para tener una cantidad de profesionales por cada 100.000 habitantes. Y nosotros estamos muy por debajo en el sentido de los profesionales de enfermería. Nosotros necesitamos tener más cargos de enfermería para que ayuden a la salud de la población, no solamente dentro de los hospitales, también en la atención primaria, donde el foco debería ser la prevención, evitar que las personas se enfermen, ¿ya? Y mejorar la calidad de vida de la población desde el punto de vista de la salud. Entonces, en ese sentido, enfermería está como un estado de transición, diría yo, donde tenemos muchos egresados, le está costando un poco encontrar pega, estamos hablando de 3 meses hasta un año, a veces encontrando algún cargo, pero con la pandemia eso entre comillas, se solucionó, porque prácticamente todos los que estaban buscando pega quedaron con algún tipo de cargo o pega por la pandemia, por la necesidad que se tuvo en este momento, en esta crisis sanitaria. Ahora, lo que nos lleva a pensar en qué otras áreas debería desarrollarse la enfermería y que se están desarrollando actualmente. ¿Ya? Que lo más probable es que esto siga todavía desarrollándose en forma bastante importante. ¿Ya? Se parte ganando muy poco, alrededor de 1 millón y algo. Lo que pasa es que en el tiempo eso no sube tan rápidamente como en otras profesiones. ¿Ya? Si ustedes van a enfermería porque creen que van a tener un buen pasar desde el punto de vista económico, pero no van a tener un súper buen pasar, ¿ya? Como ocurre con otras profesiones. No sé, me imagino una ingeniería industrial, ¿cierto? Que se van a una gerencia y parten ganando a lo mejor 1 millón y algo, igual que nosotros, pero a los 5 o 10 años están 2 o 3, 5 o 10 veces más que nosotros los sueldos. Eso no va a pasar en la enfermería, pero sí puedes ganar relativamente bien para vivir tranquilo, ¿ya? ¿Cuántos años está acreditada esta universidad donde yo trabajo actualmente? Tiene la acreditación de 6 años. En la universidad donde yo estudié tiene 7, ¿ya? Siempre busquen una universidad que tenga más de 4 años de acreditación de todas maneras, ¿ya? ¿Cómo es el campo laboral? Bastante diverso. Uno se imagina enfermería solamente con el hospital, es una parte, y dentro del hospital tenemos hospitales que se dedican a niños y adultos, así que tenemos otra división, y dentro de cada hospital distintas áreas, ¿ya? Yo puedo estar en áreas clínicas donde atiendo directamente a pacientes, por ejemplo, puedo estar en un servicio médico quirúrgico de adultos o de pediatría, ¿cierto? Donde veo pacientes que necesitan cuidados, pero no tan complejos, recién operados, tratamiento antibiótico, etcétera. Puedo estar en unidades intermedias, donde el paciente necesita más cuidado, está más grave, o unidades intensivas, donde los pacientes están con un riesgo vital importante, ¿ya? Donde hay más procesos invasivos, etcétera, tanto en niños como en adultos. Y dentro de la UCIs se subespecializan en distintos tipos de UCI, UCI neurológica, cardiovasculares, ¿cierto? Cerebrovasculares, etcétera. Hay un montón de divisiones. Pero también puedo estar en pabellón central, donde hay un rol muy de gestión, ¿cierto? Cómo organizo y hago que ese pabellón funcione y cómo aseguro que ese paciente que entra al pabellón no salga con daño, sino que salga con cosas resueltas. Todos esos procesos de gestión y de aseguramiento de la calidad lo ve enfermería a nivel de todos los intrahospitalarios. De hecho, se sabe y se ha cuantificado que
la gran mayoría, sobre el 60% de las acciones que se producen dentro del hospital lo hace el equipo de enfermería, ¿ya? Eh, Porque estamos continuamente en muchas de las áreas. Sin enfermería los hospitales, por ejemplo, no funcionarían, ¿sí? Porque hacemos mucho de gestión. Gestión significa que yo, con los recursos que tengo, tanto materiales como recursos humanos, los organizo para que funcionen las unidades que prestan servicios de salud, ¿sí? Eh, y además, dentro de los hospitales hacen algunos tipos de trabajo que tienen que ver con infecciones intrahospitalarias, o sea, van ayudando a educar a los servicios, mirando los problemas de las infecciones, previniéndolas, etcétera, etcétera, ¿sí? Y también hay cargos también más como de gestión de personas, y hay algunos enfermeras y enfermeros que están a cargo de los servicios, como jefe de servicio, incluso al cargo de algunos hospitales como enfermero jefe del hospital, incluso siendo como el director de los hospitales, ¿ya? Algunos pocos casos que han habido en los últimos años, hay enfermeras y enfermeros que están siendo directores de hospitales. Y además tenemos todo el área extrahospitalaria que tiene que ver con la atención primaria o la atención ambulatoria, donde hacen gestiones parecidas, ¿cierto? Donde gestionan los servicios y además hacen atención directa a los pacientes. Por ejemplo, en el área de pediatría hay planes nacionales como el control de niños sanos, ¿cierto? El control de salud del adulto mayor, del adolescente que están a cargo de enfermería. Así que el campo laboral es bastante alto y además aparece últimamente enfermeras y enfermeros del área eh, escolar, ¿sí? Están dentro de los colegios para mirar todo lo que es el desarrollo de la educación en salud y la prevención en salud. Eh, ¿En qué otras áreas? Bueno, todo lo que es formación, como en el caso mío que estoy en el área de educación para formar profesionales de enfermería. Así que tiene varias áreas de especialización y un campo laboral bastante amplio a comparación de otras carreras del área de salud. Yo diría que la carrera que tiene más áreas de desarrollo dentro de salud es enfermería, en este aspecto, ¿ya? ¿Cómo son las prácticas dentro de la universidad? Va a depender de la universidad, ¿ya? En el sentido de que hay universidades que tienen convenios con centros de salud grandes y por lo tanto tengo más oportunidades de aprendizaje en la práctica y otras universidades que tienen menos acceso a eso. Las universidades tradicionales en general tienen súper buenos campos clínicos. En el caso de la Diego Portales también, en la que trabajo actualmente, ¿ya? ¿Por qué? Porque van a hospitales grandes, por ejemplo, Calomaquena, el área infanto juvenil, el Roberto del Río, o el hospital Dipreca, o el hospital Barro Luco, o el San Borja, Arrayán. Son hospitales grandes de muchas especialidades y con muchas oportunidades de aprendizaje. Eso es bien importante que lo decían por cualquier carrera del área de salud, que las áreas de práctica sean áreas que les den muchas oportunidades de aprendizaje, ¿ya? Y cómo fue mi práctica laboral, yo te diría que en el caso mío, personal, nosotros teníamos prácticas desde el segundo semestre del primer año. Entonces, durante toda la carrera tuve práctica en paralelo de formación de asignaturas teóricas. Y eso hace una gran diferencia a comparación de otras carreras, porque uno inmediatamente va integrando y va colocando en el mundo real lo que aprende. Eso es muy, muy interesante y lo hace más motivante en el sentido de el quehacer profesional. A ver, siguiendo un poquito con el tema, ¿cierto? No sé cuántos minutos llevo, ojalá supiera, no sé, ya, pero el tema del cuidado y el autocuidado en los seres humanos, como yo les contaba, viene desde que el ser humano, como ser social, ¿cierto? Vive en comunidad porque le permite adaptarse y desarrollarse. Entonces, nosotros tenemos que aprender a cuidar a otros y aprender a autocuidarnos.
Y esta capacidad de autocuidarnos que aprendemos, ¿cierto? Va a depender del el ciclo de vida o el ciclo vital donde tenemos más capacidad de autocuidarnos. Y acá vemos el ciclo de vida de cualquier persona, ¿cierto? Desde antes de nacer, donde aparece ahí la señora embarazada, después cuando eres un bebé, un niño, un adolescente, ¿cierto? Un adulto y un adulto mayor. Si uno lo piensa, la capacidad de autocuidarse de un bebé o de un niño es muy baja, ¿ya? Porque no saben cómo hacerlo, no tienen la capacidad ni la habilidad, sobre todo un niño, un bebé recién nacido, ¿cierto? Un bebé recién nacido solamente viene con ciertos instintos, ¿cierto? Que si estuviera solo el bebé no sobreviviría. Necesita un otro para sobrevivir, otro que lo cuide. Y lo que provoca este bebé, en los otros que lo van a cuidar, es el instinto del cuidado, ¿ya? Porque un bebé, por ejemplo, cuando sonríe o cuando llora, aquellos adultos o personas más grandes que están al lado de él inmediatamente eh, tienden a tener acciones y emociones que lo llevan a que ese niño sea protegido. ¿Ya? Entonces la capacidad de autocuidado del niño es mínima, pero a la medida que va avanzando en su desarrollo, va aprendiendo a autocuidarse. Por ejemplo, va aprendiendo que el mantener cierta higiene, ¿cierto? El lavado de dientes, ¿cierto? El bañarse, etcétera, va a ayudar a que no se enferme. Inicialmente la persona no se da cuenta, pero con el tiempo se da cuenta que, por ejemplo, también qué ropa me pongo, cómo me abrigo, cómo me desabrigo, para poder adaptarme mejor al mundo y cuidarme. Se supone que en la adolescencia, y llegando al final de la adolescencia y ingresando en la adultez, estamos con la mayor capacidad de autocuidado, de poder autocuidarnos solo, pero en la vejez esa capacidad también va disminuyendo. O sea, un viejo sano debería poder autocuidarse hasta que se muera. O sea, podría perfectamente tener esa capacidad conservada. Lo que pasa es que la capacidad de adaptación de los adultos, de las personas mayores, se empieza a perder, ¿sí? Tengo menos, eh, tengo una brecha más estrecha de salir de mi equilibrio. Yo como adulto o joven, frente, por ejemplo, a una infección eh, pulmonar, por ejemplo, ¿cierto? Como la que hemos tenido con la pandemia, ¿sí? Un niño, ¿cierto? Tiene un sistema inmune muy potente y por estructura física también va a soportar mucho mejor una infección pulmonar, también probablemente el adolescente también, que un adulto o que un adulto medio. Y el viejo va a tener menos capacidad para soportar ese tipo de infección, porque su sistema inmune, por una cosa natural y evolutiva, disminuye su capacidad de defensa y por lo tanto le cuesta más defenderse. Por ejemplo, ¿cierto? Las secreciones como las voto, ¿sí? Desde el punto de vista de pectorar secreciones, hay unas cosas que se llaman cilios que están en la mucosa del tubo respiratorio y que se mueven para ayudar que a través del moco yo pueda sacar estas secreciones y las bacterias fuera de mi árbol respiratorio. Esa capacidad de movimiento de los cilios se va perdiendo con los años y por lo tanto el adulto, por ejemplo, tiene menos capacidad mecánica de botar y ayudar en una infección pulmonar. O el adulto, su tórax se vuelve más rígido porque hay una solidificación menos, eh, a ver, menos flexible en las articulaciones y además la musculatura se hace más rígida y por lo tanto tiene menos capacidad de distensión del tórax y por lo tanto su capacidad pulmonar disminuye, ¿ya? O sea, hay varias características que nos dicen que en los extremos de la vida
los bebés por ciertas características, los adultos mayores también, tienen esta capacidad de autocuidado. Ahora, lo que no quiere decir que en cualquier momento del ciclo vital la persona pierda esta capacidad de autocuidado. Ejemplo, una persona, un adolescente, le da una apendicitis aguda, se le inflama el apéndice. ¿Se puede autocuidar él con eso? No, no, porque la única solución es que lo operen y le saquen el apéndice. Por lo tanto, necesita el sistema de salud que va a ingresar, lo va a cuidar, le va a solucionar el problema y rápidamente tiene que salir de su vida para que él se vuelva a tener esta capacidad de autocuidado. ¿Sí? En otras palabras, en cualquier momento de nuestra vida nosotros podemos perder esta capacidad de autocuidado por algún tipo de trastorno de nuestra salud, y la idea es que el sistema de salud ingrese, ayude, y una vez que la persona se recupere esta capacidad de autocuidado, salgamos inmediatamente para que se mantenga cuidándose sola. De hecho, es lo que se pretende con los adultos mayores. Los adultos mayores, por ejemplo, no podemos estar asistiéndolos en todo. O sea, le hacemos mal a los adultos mayores asistiéndolos en todo. Estas casas de reposo antiguas no son casas que beneficien al adulto mayor porque le hacen perder habilidades que ellos las conservaban, ¿cierto? O sea, un adulto mayor que no se hace cargo de su dinero, que no se hace cargo de hacerse su comida, por ejemplo, que no se hace cargo de organizar una casa, pierde funcionalidad. Aunque yo, por amor, ¿cierto?, quiera cuidarlo y hacerle todo. O sea, no es bueno quitarle esa capacidad de autocuidado. Y el sistema de salud lo tiene bien claro en ese aspecto. O sea, yo ingreso, ayudo, la persona se está recuperando y el sistema sale para que la persona recupere esa capacidad de autocuidado. Y el autocuidado lo podemos definir, ¿cierto?, como un concepto integral que de alguna forma implica un montón de habilidades que yo aprendo, que nos permiten vivir y adaptarnos al mundo y que nos aporta la calidad de vida de nosotros. La calidad de vida es un concepto bien abstracto. O sea, ¿qué es calidad de vida? Es sentirse en un estado de bienestar principalmente, ¿sí? La OMS, la Organización Mundial de la Salud, la define como la capacidad de las personas, las familias y las comunidades. Esto es bien importante, ¿ya? Porque el ser humano no está nunca solo. O está con una familia o vive en una comunidad, ¿ya? Y esta capacidad que tienen las personas, las familias y las comunidades les permite promover la salud. Significa que la salud es un bien que se desarrolla, ¿ya? Esa es la promoción de salud. Prevenir enfermedades, ¿sí? No evitarlas o curarlas necesariamente. O sea, la idea, el foco actual es promover la salud y prevenir enfermedades. Eso es bien importante actualmente en salud, porque es mucho más barato desde el punto de vista práctico, ¿cierto?, invertir en la promoción y la prevención en salud que ir a curar o rehabilitar algo, ¿sí? Mantener la salud y hacer frente a las enfermedades y discapacidades con o sin apoyo de un proveedor de atención médica. O sea, el autocuidado no solamente tiene que ver con que la gente de salud vaya a cuidar, sino tiene que ver con las capacidades que tienen las propias personas, las familias, las comunidades para autocuidarse. Y la calidad de vida la vamos a entender como un conjunto de condiciones que contribuyen al bienestar de los individuos, ¿cierto?, y a la realización de las potencialidades de su vida. O sea, la calidad de vida me permite a mí desarrollarme como un ser humano en todas las áreas posibles. Y la calidad de vida comprende factores tanto subjetivos como objetivos, ¿ya? Dentro de los factores subjetivos, tiene que ver cómo yo me autopercibo y siento las cosas y miro el mundo, ¿sí? Eh, por ejemplo, ¿ya?, cómo manejo el estrés y qué a mí me estresa. El estrés subjetivo. Yo puedo venir, no sé, por ejemplo, hay personas que se estresan cuando viajan en el metro en hora punta. Hay personas que en esa misma hora punta en el metro no se estresan, lo sienten como cómodo y seguro, ¿ya? Entonces, el estresor, el agente estresor que es el metro en hora punta,
para algunas personas lo vivencian como un estrés y otras personas lo vivencian como una cosa que no estresa. Entonces, el estrés es subjetivo, ¿sí? Y en ese sentido, el bienestar que yo siento en ciertas cosas también es subjetivo, ¿sí? Por ejemplo, para mí puede ser puedo sentir que mi calidad de vida es súper buena si vivo en Santiago Centro y encuentro que está todo cerca, incluso mi trabajo. Para mí eso es calidad de vida. Y para otras personas calidad de vida puede ser perfectamente vivir en el campo aislado de la muchedumbre, ¿sí? Entonces, ese es el componente más bien subjetivo de la calidad de vida, ¿ya? Pero también hay componentes que son más bien objetivos, ¿ya? Que tienen que ver con el bienestar material. O sea, yo necesito cosas mínimas garantizadas no solamente por mí y mi familia, sino también por un Estado o un gobierno. Yo diría más bien un Estado que un gobierno. ¿Ya? El Estado al que permanece como organización social y el gobierno al que está de turno, ¿cierto? El que va organizando el Estado y administrando. Y en ese sentido, yo diría que estos factores objetivos, en la parte material, ayudan a que la calidad de vida mejore en la población o en las comunidades. Por ejemplo, tener una vivienda digna, ¿sí? Tener un entorno cuidado, disminución de la violencia, tener áreas verdes, ¿sí? Tener acceso a buenos servicios de salud, tener acceso a una buena educación gratis y de calidad, ¿cierto? Todas esas cosas ayudan a que la calidad de vida de esa población mejore, ¿sí? Y nosotros como enfermeras y enfermeros aportamos en ciertos lugares para esta calidad de vida, ¿sí? Eh, y además tiene que ver con la cosa material, pero también cómo yo me relaciono con el ambiente y protejo este ambiente. O sea, la calidad de vida tiene que ver con la protección del medio ambiente. O sea, es un tema súper como novedoso en ese sentido. Yo diría que en los últimos 10 años se ha hablado mucho de cómo yo cuido el planeta y cómo aporto en eso. Eh, y la calidad de vida tiene que ver con eso. O sea, si yo no soy capaz de generar iniciativas, políticas públicas, iniciativas particulares o sociales que cuiden el ambiente, mi calidad de vida y de mi familia y de mi comunidad va a disminuir. Y en ese sentido, acá hay una pirámide de realización de la calidad de vida y en la punta están cosas más subjetivas y en la base están cosas más objetivas o básicas para que yo pueda alcanzar, ¿cierto? Esta punta. Y fíjense que la salud física, ¿cierto? La prevención de enfermedades, la promoción de salud, tener una buena calidad de vida desde el punto de vista de la salud, etcétera, el acceso a los servicios de salud y a buenos servicios de salud me permite mantener una salud física eh, equilibrada, lo cual me va a permitir desarrollar una buena salud psicológica o emocional equilibrada también, ¿cierto? Fíjense que después viene la red interpersonal, significa que el ser humano siempre es social, nunca está solo, tiene acceso a redes de apoyo, ya sea de familiares, de amigos, pero también del punto de vista social, ¿cierto? Si yo tengo organizaciones en la sociedad que me permitan sentirme apoyado, por ejemplo, no sé, una vía de barrio donde yo soy capaz de tener un barrio organizado, que era mucho, en la antigüedad se usaba mucho eso, ¿cierto? Antigüedad, estoy hablando hace unos 20 años atrás, pero todavía en muchos lugares de Chile, esa organización del barrio permite que la calidad de vida de las personas sea mejor y tengan redes de apoyo más diversas, más ricas. Los vecinos se conocen, se apoyan, se organizan, etcétera, ¿sí? Para poder mejorar su entorno, hacerlo más seguro, apoyar al que lo necesita, etcétera. Esa organización del barrio ayuda a que la red de apoyo sea mucho más densa. La autorrealización es personal, ¿cierto? Cómo yo le doy sentido a lo que estoy haciendo, hacia dónde quiero llegar, pero para lo cual a lo mejor necesito todo lo anterior, ¿sí?
la inclusión social, o sea, cómo yo me siento parte de la sociedad, una parte importante que aporto a la sociedad y que además encima soy reconocido por la sociedad, ¿sí? Y el bienestar socioeconómico va de la mano también para que el resto hacia abajo se mantenga, pero también que se desarrolle hacia arriba. Y sin duda, una sociedad organizada y con un buen bienestar o calidad de vida necesita un contexto de leyes, ¿cierto?, que aseguren que esto se mantenga en el tiempo, no solamente desde el punto de vista de los recursos económicos, sino también de aquella normativa que cuiden a las personas en este desarrollo integral del ser humano. Y acá les quería mostrar solamente esto, porque yo me dedico al área de salud mental dentro de enfermería, por ser psicólogo también, y para que me entiendan la próxima diapositiva, ¿ya? La salud mental no es la ausencia o presencia de alguna enfermedad mental psiquiátrica, sino que tiene que ver con la calidad de vida, ¿ya? Acá tenemos la salud mental óptima en esta línea un continuo, en la línea vertical, y entonces el extremo superior, salud mental óptima, y uno va teniendo como ciertos rangos o niveles de salud mental hasta llegar a un nivel bajo de salud mental, en esta línea vertical, ¿ya? Y la línea horizontal tenemos un extremo ausencia de enfermedad mental, o psiquiátrica, uy, me corrí. Y en el otro lado tengo presencia de enfermedad mental, ¿sí? Entonces, para que se entienda que la enfermedad mental es distinta a la salud mental, les voy a mostrar lo siguiente. Si yo tengo en este cuadrante, lo óptimo sería tener una salud mental óptima, ¿cierto? Y con ausencia de enfermedad mental. O sea, una persona sin ningún tipo de patología mental y que su calidad de vida se sienta con una salud mental óptima, ¿ya? Soy una persona que estoy contenta, me siento realizada, soy un aporte a la sociedad, me siento incluido en la sociedad, no tengo problemas importantes y los puedo resolver, etcétera. Eso tiene que ver con salud mental. Pero también podría tener una enfermedad mental. Por ejemplo, una persona podría tener una esquizofrenia, ¿cierto? Pero esta persona podría tener perfectamente una buena salud mental. Por ejemplo, esta persona podría tener una familia que lo apoya y que lo quiere, un acceso a servicios de salud que sean óptimos, de calidad, acceso a tratamiento bueno y de calidad, puede estar trabajando, puede ser incluido en el trabajo sin problema, ¿cierto? Entonces, si esta persona, a pesar de que tenga una enfermedad mental, tiene una buena calidad de salud mental y por lo tanto una buena calidad de vida, ¿sí? Y en el cuadrante inferior tenemos una baja salud mental y sin enfermedad mental. Por ejemplo, lo que les pasa a muchas personas cuando estudian. A fin de año se sienten agobiados, duermen poco, están ansiosos, pueden estar angustiados, lo que les puede pasar en la pandemia, sin duda, ¿cierto? La pandemia estoy aislado, tengo incertidumbre, ¿y tengo alguna enfermedad mental? No, no tengo nada diagnosticado acá. Pero mi calidad de, o el nivel de salud mental es malo, y por lo tanto mi calidad de vida, de cómo la vivencio yo, es baja, ¿sí? Entonces, puedo estar sin enfermedad mental, pero con una baja nivel de salud mental. Y el cuadrante más pésimo, ¿cierto? El más negativo, este cuadrante de acá, donde yo puedo tener, por ejemplo, la misma esquizofrenia, pero no tengo una familia que me apoye, no tengo acceso a ningún tratamiento, no tengo acceso a salud, estoy en condición de calle, que les pasa a muchas personas en condición de calle que tienen enfermedades mentales graves, tengo una malnutrición, tengo una mala higiene, estoy expuesto a peligro y por lo tanto mi nivel de salud mental también es malo y estoy en presencia de una enfermedad. Bueno, eso quería mostrarles hoy día, ¿sí? Entendiendo, ¿cierto? Que enfermería es una carrera, yo diría que bastante, a ver, integral desde el punto de vista de la formación, porque no solamente vemos temas eh, biológicos o de salud, ¿cierto? O científicos, si lo quieren poner con algún apellido,
que nos sirven, sin duda, los tenemos que tener en nuestra formación básica, sino que además tenemos que trabajar con temas sociales, o sea, tenemos que comprender y ayudar a las comunidades, ¿cierto?, a que mejoren su calidad de vida. Por lo tanto, necesito entender esta complejidad de trabajar con temas sociales, de cómo algunos factores del entorno completo, ¿cierto?, están influyendo en la calidad de vida y en la salud de las personas. La situación de pobreza, por ejemplo, no ayuda o empeora la calidad de vida y también la salud de las personas, ¿cierto? No tengo buen acceso a salud, no tengo eh, eh, algún tipo de tratamiento adecuado, etcétera. Pero además tiene este aspecto emocional y psicológico porque yo debo trabajar con personas que sufren, con familias que sufren, y por lo tanto tengo que trabajar primero conmigo mismo para poder estar yo bien, autocuidarme, y para poder cuidar a otros con algo que yo ya tengo, que es mi salud, ¿cierto? Y mi salud mental. Eso quería mostrarles hoy día, ¿sí? Hola Andrés, ahora sí, estábamos Hola, escuchando tu presentación. Yo creo que aprendimos todos un montón, pasamos de la historia a lo práctico, nos movimos un poquito por todos lados. doctor Lau. Sí, Te quería hacer algunas consultas. sí, Una que tiene que ver con un estigma, un estereotipo, un sesgo, diría, un poco de género relacionado con esta carrera, desde hace mucho tiempo, amparado más que nada en un estereotipo que parece que ha ido cambiando el último tiempo y tiene que ver con la expansión de la formación de enfermeros, sí. hombres. Me gustaría saber cómo te ha tocado vivir a ti como docente de la Universidad de Evo Portales esta realidad. Te lo pregunto porque en lo personal tengo amigos cercanos que estudiaron enfermería, que fue una casualidad que me tocaron tres compañeros del colegio que estudiaron enfermería, que fueron compañeros en la misma universidad, pero que eran ellos tres y dos más en una generación completa. Y al parecer Sí. esa realidad ha cambiado mucho en este último tiempo. Ha cambiado harto. Sí, de hecho, nosotros en el curso mío, eh, extraordinariamente éramos, entre comillas, más, no éramos más varones, éramos pocos, pero éramos hartos con personas de otras generaciones. En otra generación había un 2, a una generación completa nosotros éramos como 6. Ya Claro. éramos como distintos en ese aspecto. Pero posteriormente a eso, estoy hablando del año 2002, no, 92. Ya, cuando egreso empezó a trabajar, al año siguiente en la Chile, por ejemplo, cerró la carrera para varones, Ujú. con el prejuicio de que los varones se metían ahí para después saltarse de ahí a medicina y otras carreras. ¿Ya? Claro. Eso se cuestionó harto desde el punto de vista del gremio y se reabrió la universidad en 2 años después. Ya fue una decisión bien particular. Y con el tiempo, sin duda había discriminación con respecto al género para buscar pega inicialmente. ¿Ya? Eh, yo llegué por casualidad a una clínica muy prestigiosa actual, muy grande, no voy a decir el nombre, y fui el primero varón contratado como enfermero allá. Simplemente porque la unidad donde llegué a trabajar, que era un intensivo cardiovascular, el ¿Ah? jefe de servicio, que era un médico, había sido formado en Estados Unidos, entonces para él no era un tema. Claro. ¿Ya? Entonces por eso ingresé. Pero sin duda tuve varios años que en algunos lugares no me recibían simplemente porque era varón. Y estaba Claro. este prejuicio y que aparece fuertemente todavía, yo diría, eh, por esta visión un poco de una estructura machista del Sí. sistema de salud. ¿Ya? Eso permea todo de alguna forma. Sí. Y el hecho que hayan pocos varones y que los varones en algún momento no pudieran acceder a ciertos cargos o a ciertos lugares tiene que ver con esta estructura de un machismo, ¿cierto? Estructural. ¿Sí? Yo no diría que estructural, incluso dentro de la escuela de enfermería por mucho tiempo. ¿Sí? Era una expresión más, digamos, de un fenómeno Un global. fenómeno global, sí. Ujú. Ha ido cambiando, ¿sí? Porque de verdad que la carrera no tiene ningún sesgo. Claro. Tú no vas a ser mejor ni peor siendo varón o mujer para la carrera. No hay una cosa que una enfermera o un enfermero haga mejor que el otro. O sea, la Eso, formación no hay claro, una formación por género. ¿Sí? claro, claro, claro.
Y eso está cada vez más como presente y consciente en las nuevas generaciones, lo que ha hecho que yo diría que los últimos años, yo desde que empecé a ser docente, que Ajá. fue el año 2010 en adelante, yo empecé en la Chile como docente, después 2015 en adelante que estoy en la Diego Portales, y ahora también estoy media jornada en la Católica, en la Escuela de Enfermería. Me sorprende gratamente que ya no son 5 de una generación de 100, sino que son 15, 20 estudiantes varones y con súper buen desempeño, ¿sí? Y sin ningún tipo de discriminación durante su formación, que en mi tiempo sí se veía un poco, ¿sí? Buenísimo. Eh, Aclarado el punto entonces, sí, para que se sientan con la libertad de tomar este camino profesional, quienes se sí, sientan seducidos por la sí. propuesta. No, actualmente yo diría que no, no pasa eso, ¿sí? Buenísimo. Y para ir cerrando ya, la última pregunta tiene que ver un poco con esta contingencia, con este boom de demanda que se ha levantado a partir de esta pandemia que estamos cruzando todos. ¿Cómo proyectarías este escenario? Porque a lo mejor pareciera ser como un veranito de San Juan, como que justo ahora es un buen momento para entrar a ser enfermero o enfermera porque el contexto lo demanda, pero quizás de aquí a un tiempo, a un mediano o corto plazo, esas posibilidades de nuevo se vuelven a contraer. ¿Cómo lo proyectas tú más o menos? Pensando que los muchachos que nos están viendo terminarían titulándose de aquí a 5 años. 5 años. Mira, a ver, lo bueno de esta pandemia para nosotros es que nos puso visibles como una necesidad dentro de la sociedad. Y en ese sentido, no estoy hablando solamente de Chile, estoy hablando a nivel mundial, ¿sí? Y en ese sentido, eh, la necesidad de tener enfermería profesional en todo el mundo está súper como visible desde el punto de vista de las políticas públicas. Uh-huh. Entonces, la inversión para crear puestos de enfermería, no solamente acá en Chile, sino a nivel mundial, yo creo que va a ir mejorando. Eh, no solamente por la pandemia nos ayudó a visibilizar esa necesidad, sino Claro. que también porque es una necesidad real, ¿sí? Nosotros necesitamos profesionales de enfermería en áreas críticas, de mayor autonomía, a lo mejor del ejercicio profesional. De hecho, hay unos proyectos de enfermería de práctica avanzada, donde la enfermera se especializa en ciertas áreas y da apoyo en cierta parte de la población donde no tenemos atención médica, por ejemplo, atención primaria, oncología, etcétera, ¿sí? Donde la enfermería va a tener un rol protagónico en ese sentido por la escasez de especialidad en ciertas áreas del área médica, ¿sí? Con roles distintos, pero que ayudan a la salud de las personas. Em, yo lo veo en este momento con una mirada más bien expectante y bastante más positiva que hace 2 años atrás. Yo era bien negativo en ese sentido de mirar cómo se iba saturando el sistema, pero yo creo que la pandemia nos puso en una posición de visibilización de la necesidad de formación de enfermería profesional, ya en distintas áreas, y acá en Chile sin duda. La última, nos ponemos en el caso de un alumno o una alumna que está escuchando que le interesa mucho el mundo de la enfermería, de la salud, pero que siente, en un lenguaje muy coloquial, que no tiene guata. Eh, ¿Cómo se puede abordar ese concepto? ¿Es una posibilidad real trabajar la Sin duda. tolerancia estudiando? Sí, 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 el acercamiento a ese tipo de cosas que son como más complejas de afrontar, se van trabajando y, y se van conversando y se van eh, paulatinamente exponiendo, ¿sí? Eh, Se trabaja. Ahora, incluso cuando hay personas que no les gusta esa área, Uh-huh. no sé, yo tengo colegas de salud mental, por ejemplo, que no les gusta la sangre. Raro, Claro, enfermera que no le gusta la sangre, ¿cierto? Pero que se han dedicado al área de salud mental simplemente porque saben que ahí no van a ver sangre. tiene sangre, claro. Entonces va a depender, si hay un montón de áreas donde tú puedes trabajar, que a lo mejor en el camino formativo tienes que pasar toda esa área, porque hay que pasarla para Uh-huh. formarse,
porque las escuelas de enfermería forman enfermeros generalistas y las especialidades vienen después. ¿Sí? Claro. Entonces, yo cuando egreso decido dónde. En el camino de formación voy a exponer a distintas cosas que para algunos va a ser más fácil, otros más difíciles, pero se pueden hacer. ¿Sí? No es una cosa que no se puede hacer. Perfecto. Un llamado a la esperanza entonces, Sí, para los asquientos que solo tienen, aquí. para los Sí. asquientos que tienen vocación. Se puede trabajar siempre. Andrés, nada, agradecerte, ya estamos terminando. Creo que hay muchísima información arriba de la mesa que seguro va a ser útil para los estudiantes y las estudiantes que te escucharon y te vieron hoy. Así que nada, agradecerte. Estamos terminando ya esta jornada de salud y bienestar, esta primera jornada, porque mañana vamos a seguir con el mismo tema. Y nada, muchas gracias por haber compartido con nosotros tus conocimientos. Encantado de mí. ¿Ya? Que te vaya muy bien. Lo Un que abrazo. quieran. Un abrazo a todos también y cuídense mucho. Chao. Chao. Nosotros ya con esta charla, esta entrevista final a Andrés, vamos despidiendo esta primera jornada de bienestar y salud. Mañana, como le decía él recién, vamos a continuar con el mismo tema, vamos a partir a las 10 de la mañana, así que los esperamos a todos y motivarlos, incentivarlos a que compartan estas charlas también con sus amigos, sus compañeros. Finalmente se trata de compartir una pantalla y mucho conocimiento, así que los vamos a esperar a todos mañana desde tempranito. Que estén muy bien. Un abrazo.